En el vasto y eterno escenario del béisbol, algunos jugadores nacen para desafiar los límites de lo posible, un titán entre los bateadores, cuyo nombre resonará por siempre en la historia del deporte. Desde su nacimiento, parecía destinado a empuñar el bate con maestría, como si el universo mismo hubiera tallado su camino hacia la grandeza. A través de su habilidad sobrehumana y su dedicación inquebrantable, este pelotero se elevó por encima de la mediocridad para convertirse en una leyenda viviente del diamante. Y en el transcurso de este video, exploraremos los innumerables logros y vida y la carrera del incomparable Tony Gwynn. He was 2 for 3 last night, and he swings and drives Glavines' first pitch deep to right center field. Andrew Jones will not catch up with that one. Es difícil saber por dónde empezar con la leyenda del béisbol, que fue Tony Gwynn. Así que comencemos con el punto bajo, o al menos lo que califica como uno de los mejores bateadores que jamás haya existido. El 14 de abril del 1986, Gwynn y los Padres se enfrentaban a su rival de división, los Dodgers de Los Ángeles, y al lanzador estelar Bob Welch, que estaba dominando el partido. Bob ponchó a Gwynn en la primera entrada, otra vez en la tercera entrada y nuevamente en la quinta entrada. 3 ponches en 3 turnos al bate de manera consecutiva. Esto, en el béisbol de hoy, sería un día simplemente malo para cualquier jugador, pero no es algo del otro mundo. Pero para Gwynn, esto es extremadamente raro. Pero él no se rindió y conecta un sencillo contra Welch en la octava entrada y luego anota la carrera ganadora en la 10ª entrada. Los Padres ganaron 4-3, gracias en gran parte a Gwynn, que en realidad acaba de tener uno de los peores juegos de lo que sería su carrera de 20 años. ¿Pero por qué fue tan malo el juego para Gwynn? Bueno, se ponchó 3 veces seguidas. Esto le puede pasar a casi todos los bateadores de grandes ligas cada temporada varias veces, especialmente en estos días, pero solo le pasó una vez a Gwynn en su carrera completa. Así es, Tony Gwynn, que jugó más de 2.400 partidos y solo en el juego de abril contra Bob Welch y los Dodgers se ponchó 3 años. El enfoque de Gwynn en el plato se convirtió en una leyenda y comenzó con su visión, que él afirmaba era del 2015. Gwynn simplemente podía ver cosas que otros bateadores no podían. Debido a su aguda vista, rápido bate, grandes manos y prodigiosa preparación, Gwynn apenas se ponchaba. De hecho, nunca se ponchó más de 40 veces en una temporada. Se ponchó solo 188 veces durante toda la década de 1990. En comparación, Shohei Ohtani se ponchó 189 veces en 2021 durante su temporada de jugador más valioso. Gwynn logró tales totales tan bajos de ponches, en gran parte porque nadie era mejor que él bateando con 2 strikes. Increíblemente terminó su carrera bateando 302 en esas cuentas, el mejor récord para cualquier jugador, desde que comenzaron a seguirse los conteos de lanzamientos. El segundo promedio más alto con 2 strikes, detrás de Gwynn, lo tenía Wade Boggs con 262. ¿Qué tan difícil fue enfrentarse a Tony Gwynn? Bueno, prepárate para esto. Gwynn y el miembro del Salón de la Fama, Greg Maddux, se enfrentaron 107 veces durante sus carreras. Maddux ponchó a 3.371 bateadores durante sus días de juego, pero nunca ponchó a Tony Gwynn. Nunca, ni siquiera una vez. Maddux solía decir que, si un lanzador puede cambiar de velocidad, cada bateador está indefenso, limitado por la visión humana, excepto ese tal Tony Gwynn. Pero antes de entrar más en detalle, quiero tomarme un segundo para recordarles que dejen su like y su suscripción si les gusta mi contenido. Muchas personas se olvidan de suscribirse al canal y actualmente tenemos un 96% de nuestro público que ven nuestros videos, pero no están suscritos al canal. También, si quieren darnos un pequeño apoyo extra, pueden pasar por nuestro enlace en la descripción de Buy Me a Coffee. Le agradecemos grandemente todo el apoyo y cariño que nos brindan. Pero ahora, volvamos a nuestro video. Anthony Keith Gwynn creció en el sur de California, hijo de un gerente de almacén y un cartero. Gwynn y sus 2 hermanos jugaban béisbol casi constantemente, y su hermano menor, Chris, también se convertiría en un jugador de grandes ligas. Tony fue una estrella en varios deportes en la escuela secundaria en Long Beach, y jugó tanto béisbol como baloncesto en la universidad en San Diego State. Bateó más de 400 en sus años en la universidad. En la primavera de su último año, Gwynn tuvo 16 puntos y 16 asistencias en su último juego de baloncesto, y luego, 2 días después, se unió al equipo de béisbol y tuvo 3 hits en 7 turnos en un doble juego, con la carrera empujada ganadora en ambos juegos. En 1981, Gwynn fue reclutado profesionalmente tanto por los Padres de San Diego como por los entonces San Diego Clippers de la NBA, pero Tony eligió el béisbol sin dudarlo.
El béisbol de Gwynn inmediatamente dejó boquiabierta a la competencia en las ligas menores, bateando un increíble promedio de bateo de 462 en 23 juegos en AA para cerrar la temporada. Al año siguiente, Gwynn dominó el camino con un promedio de bateo de 328 en AAA, antes de ser llamado para hacer su debut en las Grandes Ligas el 19 de julio de 1982. En ese juego, el joven de 22 años, Gwynn, tuvo 2 hits en 4 turnos al bate, con una carrera empujada contra los Phillies, terminando su primera temporada en las Grandes Ligas con un promedio de bateo de 289 en solo 54 juegos. Sería el único año en su carrera de 20 años en el que el chico no alcanzó los 300 y ni siquiera fue una temporada completa. En 1983, Gwynn bateó para 309 en 86 juegos como jugador de tiempo parcial, pero en 1984, cuando los Padres finalmente lo pusieron en la alineación titular de manera permanente, Gwynn se deleitó con el picheo de la Liga Nacional, ayudando a San Diego a llegar a los playoffs por primera vez en la historia de la franquicia. En esa primera temporada completa en las Grandes Ligas, bateó para 351, ganando el primero de sus 8 títulos de bateo y obteniendo su primera de 15 selecciones para el Juego de las Estrellas. Incluso robó 33 bases y solo se ponchó 23 veces en casi 700 turnos al bate. Increíble, ¿no? Gwynn fue igualmente bueno en los playoffs, bateando 368 para liderar a los Padres sobre los Cachorros en la serie de campeonato, antes de caer ante los formidables Tigres de Detroit en la Serie Mundial. Batear 351 a la edad de 24 años no fue un accidente para Gwynn, fue el fruto de horas de preparación tanto en la jaula de bateo como en la sala de video. Décadas antes de que los bateadores de Grandes Ligas tuvieran iPads llenos de imágenes de video y análisis de turnos al bate, mecánica de bateo y datos avanzados del béisbol, Gwynn grababa sus juegos en casa para estudiar sus turnos después. Llevaba su biblioteca de cintas de video en la carretera con él en una maleta para poder estudiar en las habitaciones de hotel también. Sus compañeros de equipo bromeaban llamándolo Capitán Video. Eventualmente, Gwynn pagó $85,000 de su propio dinero para ayudar a los Padres a instalar una sala de video de última generación en su club para que sus escépticos compañeros de equipo pudieran tener acceso a las mismas películas de las que él había estado beneficiándose. Ya entienden por qué el mismo Gwynn decía que su mente estaba en el 2015, estaba totalmente adelantado a su realidad en esos años. El coeficiente intelectual resultante de Gwynn en el béisbol estaba fuera de lo común. Nadie conocía mejor un swing de bateo, los lanzadores o incluso los árbitros mejor que Gwynn. Conocía las tendencias de los lanzadores tan bien, que incluso cuando sus compañeros de equipo robaban las señales del equipo contrario, se negaba a que le dijeran qué venía. En apenas su tercera temporada, Tony Gwynn y sus miles de horas de preparación apenas estaban comenzando. Fue líder en promedio de bateo con 351 y hits con 213. Este sería el comienzo del dominio del gran maestro del bateo. En el siguiente año del 1985, tuvo otra buena temporada logrando un promedio de bateo de 317 y quedándose corto de los 200 hits con 197. En el 1986, tuvo promedio de bateo de 329 con 211 hits y 107 carreras anotadas, liderando la liga de carreras y robando un récord personal de 56 bases. De alguna manera, terminó octavo en el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional, a pesar de liderar la liga en WAR con 8.6. Tony continuaría ganando el título de bateo en 1988 y 1989 también, 3 títulos de manera consecutiva. Se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los mejores bateadores de contacto en la historia del béisbol, pero aún le quedaba un largo recorrido por el momento. Claro, Gwynn no pegaba jonrones, pero sí pegaba con precisión mejor que casi nadie. Orel Hershiser dijo una vez de Tony que a veces se sentía como si tuviera un volante en su bate y podía poner la pelota exactamente donde quería. Esto se debía en parte a su preparación mencionada anteriormente y también en parte porque tenía un control fenomenal del bate. En parte, esto se debía al hecho de que usaba un bate pequeño y ligero que le permitía esperar hasta el último momento antes de comprometerse con un lanzamiento. Como resultado, Tony rara vez se quedaba atrapado en su pie delantero y casi nunca hacía un contacto débil en el aire. Desde 1990 hasta el 1993, Tony no ganó otro título de bateo, aunque bateó un impresionante 324 en ese periodo de tiempo en 2,000 turnos al bate, incluido un promedio de bateo de 358 en 1993. No pudo ganar un título de bateo, pero sí demostró una consistencia increíble en su dominio al bate. Sin embargo, a partir del 1994, el gran maestro del bateo con 34 años, Tony Gwynn, tomaría control de la liga en promedio de bateo por completo. 2 for 3 last night, and he swings and drives Glavine's first pitch deep to right center field. Andruw Jones will not catch up with
with that. Shipley, here comes the right-hander. Ground ball through the middle into center field. That's a base hit. Hunters take their lead. Strike one pitch is a ground ball to the hole right side, and it goes through. Base hit, Tony Gwynn. Después de 110 juegos en 1994, Gwynn estaba bateando 394. Ningún jugador de las grandes ligas había bateado 400 desde que Ted Williams bateó 406 en 1941. Su OPS Plus hasta el momento era de 169 y su OBP superaba los 450. Pero lamentablemente, su búsqueda de los 400 y su primer premio al jugador más valioso se vieron truncados por una huelga laboral del sindicato de jugadores de las grandes ligas, que terminó la temporada temprano. Fue devastador y sigue siendo una de las mayores preguntas en la historia del béisbol. Y si Gwynn hubiera alcanzado esa prestigiosa marca, fue una lástima, ya que estaba encendido cuando la huelga golpeó, bateando para 423 durante la segunda mitad de esa temporada. Y si algún bateador moderno tenía las habilidades para hacerlo, era Tony. Por cierto, en 1994, Gwynn bateó un increíble 397 en conteos de 2 strikes. Eso fue literalmente mejor que su ya insano promedio de bateo total. Y lo creas o no, también usó un solo bate durante la mayor parte de la temporada. Gwynn tomaba muy en serio los bates que usaba y los cuidaba muy bien. Incluso le gustaba visitar la fábrica, donde se fabricaban sus bates para poder seleccionar a mano las piezas de madera. Famosamente, podía cerrar los ojos e identificar su bate entre el de cualquiera de sus compañeros de equipo, solo por su tacto. Aunque nunca alcanzó las alturas de batear 394 nuevamente, parecía mejorar cada vez más a medida que envejecía, sumando 3 títulos de bateo consecutivos más entre 1995 y 1997, bateando un asombroso 368, 353 y 372 respectivamente durante esas temporadas, mientras registraba un OPS Plus superior a 130 y casi 200 hits al año. En resumen, Gwynn bateó más de 350 durante 5 temporadas consecutivas durante la década de 1990, y lo hizo en sus mediados de los 30 años. Se convirtió en el primer jugador de la Liga Nacional en ganar 4 títulos de bateo seguidos. Sus 8 títulos de bateo en su carrera son la mayor cantidad en la historia de la Liga Nacional, y ganó el último de esos a los 37 años de edad, pegando su mayor cantidad de hits en una temporada con 220. Finalmente, Tony Gwynn comenzó a mostrar signos de su edad en 1998. Su peor estadística de WAR fue de 1.6 debido a sus pobres métricas defensivas, aunque aún logró un promedio de bateo de 321, lo suficientemente bueno para ser el 9º mejor en la liga. Después de eliminar a los Astros y los Bravos en los playoffs, los Padres finalmente regresaron a la Serie Mundial, donde enfrentaron a otro gigante, esta vez los New York Yankees, en medio de una de las dinastías deportivas más grandes de todos los tiempos. Gwynn se levantó para la ocasión, bateando un lanzamiento de David Wells fuera del techo del deck superior en el 5º inning del juego 1. Gwynn lo llamaría más tarde el momento más emocionante de su carrera. Desafortunadamente, los Yankees barrerían a los Padres, pero Gwynn aún batearía para 500 en la serie con 8 hits. Resultó que 1998 fue la última temporada completa de Gwynn, pero cerró su carrera con algunos momentos importantes, incluido su hit número 3000 el 6 de agosto de 1999 en Montreal, un sencillo en la primera entrada. There's a drive, right center field, base hit, and there it is! Oh, doctor! You can hang a stock. The entire team is out there. Yeah, it's just amazing to me the ironies in this game of baseball. I mean, exactly 6 years ago today. Solo Wade Boggs alcanzó los 3000 hits en menos turnos al bate que Gwynn. Cuando le preguntaron dónde quería que fuera su hit número 3000, dijo que quería que fuera un duro rodado entre el campo corto y la tercera base. Ese era su lugar de éxito. Él había golpeado tantas pelotas a través de ese agujero que incluso lo escribió en la suela de sus zapatos como recordatorio diario. Debido a lesiones, Gwynn jugó solo 36 juegos en 2001, su última temporada. Ese último año tuvo un promedio de bateo de 324 con un OPS Plus de 127. 5 años después, fue elegido al Salón de la Fama en la primera votación con un legado impecable que incluía 15 selecciones al Juego de las Estrellas, un promedio de bateo total de 338, siendo este el promedio número 22 más alto de todos los tiempos. Y por supuesto, 8 títulos de bateo, empatado con la mayor cantidad de la historia de la Liga Nacional. A pesar de lo que significaba en el campo, Tony posiblemente significaba aún más para San Diego. No solo asistió a la universidad en San Diego State y pasó toda
toda su carrera de 20 años con los Padres. Cuando tuvo muchas oportunidades de jugar para una franquicia diferente, siempre fue fiel al equipo de San Diego. Tony Gwynn nunca se quejó ni exigió un cambio. Simplemente se presentaba todos los días en el estadio de béisbol y bateaba, y luego se quedaba mucho después de que otros se hubieran ido para ver sus videos y mejorar cada vez más como bateador. Lamentablemente, Gwynn falleció en 2014, después de una batalla contra el cáncer, pero dejó un legado detrás de él que aún resuena hoy en día, ya que la mayoría de los bateadores en todas partes continúan mirándolo como el ejemplo moderno de un verdadero bateador puro. Eso nos lleva a la pregunta: ¿fue Tony Gwynn realmente el mejor bateador de contacto que jamás haya existido? Creo que definitivamente merece estar en la conversación. Incluso si hoy día estamos más enamorados del poder y los números de slugging. Entonces, ¿cuál es el caso para Gwynn? En primer lugar, bateó por encima de 300 en cada temporada completa de su carrera durante casi 2 décadas. También hablamos sobre la falta de ponches, pero quizás no entramos en suficiente detalle sobre lo verdaderamente raro que era para él poncharse. Nunca lo hizo más de 40 veces en ninguna temporada y promedió solo 21 ponches por año. Pero no fue solo una cuestión de cantidad de ponches. Gwynn, como dijimos, nunca se ponchó contra Greg Maddux, pero hizo algo más increíble contra el único hombre que tenía el coeficiente intelectual de lanzamiento para igualar el coeficiente intelectual de bateo que tenía Gwynn. Bateó para 415 contra el ganador del Cy Young 4 veces y miembro del Salón de la Fama. Nadie más en el planeta le pegó a Greg Maddux como lo hizo Gwynn, pero Maddux no fue el único lanzador estrella que Gwynn quemó en su carrera. También bateó al menos 300 contra Tom Glavine, Nolan Ryan y John Smoltz, por nombrar algunos. Durante su carrera, Gwynn se enfrentó a 18 lanzadores del Salón de la Fama en un total de 541 apariciones en el plato. Básicamente, una temporada completa de turnos al bate contra solo talento de nivel de Salón de la Fama. ¿Cómo le fue a Tony Gwynn contra lo mejor que el juego tenía para ofrecer? Promedió para 331 en contra de ellos. Oh, y por cierto, en 9 juegos de la Serie Mundial, bateó para 371. Y no olvidemos que la mayor parte del tiempo, Gwynn no tenía a nadie bueno para protegerlo en la alineación de los Padres. En conclusión, la partida prematura de Tony Gwynn, debido a su valiente batalla contra el cáncer, dejó un vacío imborrable en el mundo del béisbol. Su pérdida nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento que tenemos en este campo de juego, llamado vida. A pesar de la tristeza que nos embarga al recordar su ausencia, preferimos celebrar el legado brillante que Tony dejó grabado en la historia del béisbol. Su maestría en el bateo, su devoción al juego y su carácter ejemplar continúan inspirando a generaciones enteras de jugadores y aficionados. Aquí en Entre Innings nos inclinamos respetuosamente ante la grandeza de Tony Gwynn y nos comprometemos a mantener vivo su legado, compartiendo esta historia que honra su memoria y resaltando la pasión que siempre demostró por el deporte. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de nostalgia y admiración hacia uno de los más grandes jugadores que el béisbol ha conocido. Suscríbete, dale like y déjanos un comentario sobre cuál otra historia te gustaría escuchar la próxima semana. Nos vemos en el próximo video.